Bien, ahí estamos con la conexión. Muy bien, por Instagram y por YouTube. Por ahí está el Ivonne Elizabeth González Barahona. Buenas tardes, Ivonne, bienvenida. Qué bueno que pudiste conectar. Un tema permanente, ¿cierto? La calidad de la conexión. Y además en un día particularmente atareado por aquí, por Chile, ¿cierto? La elección no son votaciones, ¿sí? Así que, bueno, contento de poder conectarnos y poder realizar la clase de hoy, que era la de ayer, que no se pudo hacer. Rafael Urrejola, buenas tardes, Rafael, bienvenido. Qué bueno que pudo conectar también Rafael. Bueno, estamos viendo la clase hoy, la número 22, de esta fase B, de esta segunda parte del curso del conocimiento de sí mismo. Es una clase que tiene una información que es de mucha importancia. La verdad que quizás es un elemento que habitualmente se suele equivocar, suele haber errores de parte de nosotros en relación a cómo nos comportamos en términos de la información que recibimos y muchas veces no está clarificado, ¿cierto? De que es necesario saber que hay información que tiene un alcance, ¿cierto? Que es para cierto tipo de acciones, es decir, tiene un alcance que es limitado y otro que es más amplio, y así hay otro que es muchísimo más íntimo, ¿sí? Hermano Latino, bienvenido también por Instagram. Lo que vamos a ver en realidad es que existen tres aspectos en donde la información, el conocimiento, ¿cierto?, va a tener una repercusión. Por eso esta clase se llama La vida íntima de cada uno. La vida íntima, ¿cierto?, es uno de los aspectos. Todos tenemos, ¿cierto?, un nivel de relación que es el público, ¿sí? La vida pública, la vida en donde ocurre la mayoría de las cosas externas de nuestra vida, o más bien dicho, ocurren muchas de las cosas que los demás conocen de nosotros y que nosotros conocemos de los demás. ¿Sí? Esta vida pública es, ¿cierto?, como su nombre lo dice, conocida por todo el mundo. Y nosotros, ¿cierto?, nos accedemos a ella. Por otro lado está la vida privada, ¿cierto?, que tiene un marco de acción, ya más, ¿cierto?, está más cercano a la vida privada de nosotros, que involucra a ciertas personas. Ya vamos a explicarlo bien. Y luego está, ¿cierto?, la vida íntima de cada uno de nosotros, que en realidad ya estamos hablando de un nivel, ¿cierto?, de la información que solamente nos compete a nosotros. ¿Por qué es tan importante tener estas diferencias, saber identificar muy bien y manejarnos muy, muy claramente con esto? Es porque de la mano de esto vamos a ir obteniendo mucho mejores resultados en nuestro trabajo interior. El trabajo sobre nosotros mismos nos va enseñando poco a poco que es necesario que tengamos un resguardo, un recaudo de una información, de un tipo de información, y que sepamos muy bien identificar, ¿cierto?, cuando estamos en el ámbito público, en el ámbito privado o en el ámbito íntimo. Entonces, cuando vamos a hablar del ámbito público, vamos a entender que aquí funcionan principalmente las relaciones que tenemos a nivel laboral, las relaciones que tenemos con la familia un poco más distante, más lejana, los amigos, compañeros de trabajo, compañeros, ¿cierto?, de la vida, si uno quiere, amistades, etc. Todo aquello, ¿cierto?, que en realidad está más allá de las puertas de nuestra casa hacia afuera. Todo el público, todas las personas. Entonces hay un nivel de información ahí que es muy natural que uno comparta, que uno, ¿cierto?, reciba también de esas personas y que por lo tanto se debe conocer que corresponde a ese mundo de relación, a ese mundo, ¿cierto?,
en donde nos vinculamos con las personas de una manera muy pública. Ahí está nuestra profesión o nuestro oficio, ¿sí? Ahí está la vecina del frente, ¿cierto? El señor del negocio, ahí están los proveedores, ahí están los clientes, ahí están nuestros socios probablemente, como dicen Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Entonces, ese es un nivel o es un aspecto de la vida que es la vida pública. Luego está el nivel, ¿cierto?, que vamos a conocer privado. Evidentemente, ¿cierto?, tenemos un nivel privado de relaciones. Y ese nivel privado está de la puerta de la casa hacia adentro. Si nos toca, ¿cierto?, estamos con nuestra pareja, nuestros hijos, ¿cierto? Ahí, ¿cierto?, esa intimidad. Se habla, ¿cierto?, por eso de nivel íntimo. Es un problema, ¿cierto? O nivel privado, ¿sí? Mejor dicho, es el nivel privado, público y luego privado. Y vamos a entender que ese nivel privado, que viene de las puertas de la casa hacia adentro, tiene unas características. ¿Cuál es la característica? Que es privado. Pero esto cuesta un poco a veces comprender qué diferencia hay. Y es que el error habitual es que llevamos las cosas del mundo privado, de la casa, ¿cierto? Lo que pasa con nuestra pareja, por ejemplo, vamos y lo ventilamos por allá, con un amigo, lo ventilamos, ¿cierto? Hasta con la señora del negocio, si no quiere. Y evidentemente estamos en un error porque no es el lugar donde debiéramos poder conversar estas cosas. Es decir, lo privado debe quedar en el ámbito privado. Y el otro error habitual es que traemos lo público, ¿cierto? Los problemas del trabajo, los problemas con el socio, las dificultades, ¿cierto?, laborales, y venimos con toda esa carga y venimos y la traemos a nuestra vida privada. Entonces también se empieza a poner desagradable porque ya estamos hablando de cosas que están por allá afuera, que son de por allá afuera, y las trae uno para la vida privada. Y ahí empieza a veces, ¿cierto?, a complicar la vida con la pareja, a pelearse por cosas que ocurren por allá, a discutirla, y a discutirla mal, o sea, enojado, no a discutirla para resolver. Entonces, muchas veces este límite nosotros no lo sabemos entender. Ahora, referido al trabajo sobre nosotros mismos, que de eso se trata este curso y de eso se trata en realidad lo importante, es que hay un nivel de información, un nivel, ¿cierto?, de situaciones, de experiencias que ocurren en el mundo o en la vida íntima de nosotros. Ya no en lo privado exclusivamente, sino que en lo íntimo. ¿Y qué es lo íntimo? Lo íntimo es lo que ocurre, ¿cierto?, en el límite de nosotros, quienes somos, hacia adentro. Son todas aquellas experiencias que ocurren en nuestro propio mundo interior. Ya sabemos que en realidad, en general, las personas desconocen que tienen un mundo interior y por lo tanto, en realidad, muchas veces ni siquiera hay un vínculo con esa experiencia, con esas situaciones. No están, de hecho, haciendo un trabajo sobre sí mismos, entonces, en realidad, lo que les pasa adentro no, muchas veces está muy mezclado con lo que pasa afuera, y por eso las personas, ¿cierto?, ventilan las experiencias internas con el nivel privado de su vida, o peor aún, con el nivel público de su vida. Entonces, lo que hay que comprender, y es el sentido de esta clase de hoy, que es una clase muy precisa, muy sencilla, pero que es muy trascendente, porque en realidad pasa a ser un problema que nos puede llegar a, inclusive, a limitar el trabajo. De aquí para adelante uno se empieza a hacer su trabajo y se puede empezar a encontrar con una situación que es que empiece a ventilar sus experiencias internas. Ese es el grave problema. Eso es lo que en realidad se empezaría a echar a perder todo. Cuando uno tiene un amigo, ¿cierto? Esto es un ejemplo. Y va con el amigo y le cuenta un problema, cualquiera.
Y uno fue con el amigo porque le tiene confianza, ¿cierto? Y el amigo lo escuchó. Pero después se entera que el amigo le contó a esta, a aquella, allá, y resulta que se da cuenta que lo ventiló por todos lados. ¿Qué pasó con la confianza? ¿Qué pasó? Se rompió, ¿cierto? O sea, nosotros se lo ventilamos, se lo conversamos a esa persona porque esperamos que, y es más, le podríamos haber dicho, ¿cierto? Oye, esto es para ti nomás, ese es típico, ¿ah? Para ti nomás. Y parece que es peor. Todo el mundo después sabe de lo que está uno viviendo. Se rompió la confianza. Luego uno va a querer ir a contarle a ese amigo algo, probablemente lo va a poner, como decimos, en capilla. No, este socio, en una ocasión le conté y me demoré más en contarle que en que ya supieran todas las personas. Bueno, eso es lo que tenemos que tener muy claro. En el mundo interno, todas nuestras experiencias son claves, son enseñanzas, son datos de nuestro propio mundo interior. Y si estamos haciendo nuestro trabajo sobre nosotros mismos, son datos claves para nuestra propia regeneración, para nuestra propia mejora, para nuestro propio avance espiritual. Pero son datos que nos da nuestro ser, que nos ofrece nuestra divinidad en clave muchas veces, en símbolos, ¿cierto? Porque en realidad necesita ir construyendo una comunicación, pero cuando uno ya empieza a entenderlo, o no lo empieza a entender todavía, indistintamente de aquello, cada vez que uno va y se lo cuenta a otra persona, ¿qué está pasando con la confianza? Se rompe. Esa es la clave de esta clase. Comprender, que comprendamos todos nosotros, que la confianza que nosotros, ¿cierto?, tenemos y que vamos fabricando, elaborando, que estamos construyendo con nuestro propio ser, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Es extraordinariamente valioso. Bienvenida a Paubico22 ahí en Instagram. La comunicación que poco a poco vamos estableciendo con nuestro mundo interior, a través de los sueños, a través de mensajes, a través, ¿cierto?, de precogniciones, el nombre que uno quiera, que intuitivamente vayamos comprendiendo o que aún no comprendamos, es fundamental que nosotros nunca lo develemos, nunca le contemos a alguien de aquello. Nosotros debemos ser una tumba. La clave para aumentar la experiencia y el relacionamiento con nuestro mundo interior, con nuestro ser, está en el silencio. Si nosotros comprendemos esa clave y la empezamos, ¿cierto?, a guardar como la gran, ¿cierto?, comprensión que significa, es absolutamente seguro que vamos a empezar a aumentar el nivel de experiencias que vamos a empezar a recibir. Esto es absolutamente matemático. Uno empieza a callarse, a guardarse la información y más información, más experiencias va a empezar a tener. Más lucidez inclusive ante las experiencias. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento habitual? Uno tiene una experiencia, un sueño medio enredado, dice uno, no lo entendí, y se lo comento a uno, se lo comento a otro, se lo comento hasta el que me lee el tarot si uno quiere, o al que me tira las cartas, al que me ve las líneas de la mano, al vecino, al amigo, a todo el mundo. Es un error muy habitual. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Estamos inmediatamente rompiendo y faltando la confianza que se nos ha dado. Y como nosotros tenemos, ¿cierto?, unos defectos psicológicos, tenemos unos yoes, unos muy malos amigos internos, eso produce no solamente el efecto, ¿cierto?, de que estamos rompiendo la confianza en el mundo interior, también estamos despertando envidias. Porque claro, una persona tiene alguna experiencia del nivel que sea, pero se lo empieza a contar al otro, y el otro, ¿qué pasa?
Dice, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Qué se cree este? ¿Cierto? Empiezan las vibraciones de la cosa, ¿cierto? De la envidia. Entonces le despertamos la envidia al otro, o a la otra, depende, ¿cierto? ¿Qué pasa, cierto? Con los yoes también que son negativos en el sentido de que se le cuenta algo a alguien, ¿cierto? Y la persona dice, mira, oye, qué increíble la experiencia que tiene esta persona. Y a mí no me pasa nada, no, yo no sirvo para esta cuestión. ¿Cierto? Si hay alguien que está en la misma búsqueda que uno. Inclusive esa persona, ¿cierto? Puede llegar hasta desistir de seguir haciendo su propio trabajo porque se empieza a sentir, ¿cierto? En desmedro, ¿cierto? En desventaja con lo que a otro le está pasando. Y esto pasa, porque los yoes son muy rápidos y agarran esa información. No, yo no soy tan bueno, no, este tipo, no, es que hay gente que es para esto, dicen los yoes. No, pero a mí no me pasa nunca nada. No, esta cuestión no es para mí. Entonces nos van provocando, los yoes nos van haciendo creer que en realidad, ¿cierto? No es para nosotros esto, porque en realidad a otros sí les pasan cosas. Entonces la envidia, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, ¿cierto? Estos yoes de la comparación, comparamos con lo que les pasa a otros, yo comparador, por ejemplo, nos van provocando y vamos provocando nosotros en otras personas, ¿cierto? Que se le muevan sus propias energías, sus propios defectos. Hay una pregunta, dice Tiernas Babosas, ¿por qué es tan importante el silencio? A veces yo creo que puede servirle a otra persona. Sí, ese es un error habitual. Las experiencias de uno son de uno. Uno cuando quiera ayudarle a otro, la mejor forma que uno le puede ayudar a otro es que le enseñe a comunicarse con su ser y que su ser le explique, le cuente, le aprenda o le enseñe a poder aprender a interpretar sus propios sueños. Uno, si se observa, uno va a mirar cuando quiere contarle un sueño, por ejemplo, a alguien. Si uno se está observando, uno se va a dar cuenta por qué lo está queriendo hacer. Y si uno en realidad quiere ayudar, muchas veces ni siquiera necesita aludirse a sí mismo. Y eso hay que ser inteligente. No tiene por qué uno hablar en primera persona. Puede hablar, ¿cierto? Oye, no, fulano de tal, le pasó algo parecido. O ni siquiera con un nombre, yo conocí a alguien que le pasó algo parecido y no sé qué, la verdad. Listo, y lo saca, ¿cierto? Adelante. Listo. Pero sin darse por aludido o sin decir que es uno, si es que fuera el caso. Pero en general no necesitamos llegar allá. En general necesitamos ser callados, no querer estar contando, sino que más bien diciéndole, pregúntale a tu ser, a tu Dios, a tu divinidad. No le, no le tires margarita a los cerdos, ¿cierto? En el fondo, aprovechemos, aprendamos que la comunicación con el ser, la comunicación con el ser, el lenguaje que se está construyendo allí, es lo más valioso que nosotros podemos estar haciendo. Esto es importante. Todos nosotros tenemos que comprender lo siguiente. Nosotros, cuando empezamos a hacer el trabajo sobre sí mismo, el tipo de experiencias que vamos a tener son distintas. Una persona que no está en una búsqueda espiritual, no está en la búsqueda de su propio ser, los sueños, las experiencias que tienen no están vinculadas con necesariamente una transformación interior. Están más bien vinculadas con su propio día a día, con cierto lo que en el día no pudo hacer, con los deseos frustrados, con las cosas que en el día hace, las repite en el sueño, porque la conciencia está muy dormida. Cuando una persona empieza a hacer su trabajo sobre sí mismo, empieza algo que no es habitual. Y eso es, en realidad, querer la revolución de la conciencia, querer despertar la conciencia. Entonces, necesariamente se va a empezar a producir una búsqueda del ser, ¿cierto?, de uno, de poder comunicarle a uno en relación al trabajo interior. Ya no son cualquier sueño, ya no son cualquier experiencia. Vienen y comienzan a hacer experiencias derecho a poder encaminar, ¿cierto?, el trabajo íntimo, porque en realidad, y todos debemos tener muy claro, este curso, por ejemplo, entrega las pautas cómo empezar a despertar, pero el que en realidad empieza o tiene el camino claro es el ser de nosotros. El ser, nuestra conciencia, conoce absolutamente el trabajo que debemos hacer.
No es que nosotros vayamos a enseñarle al ser lo que hay que hacer, no, el ser es el dueño de casa y el ser es el que guía. Ya cuando nosotros ya aquí agarramos papas, ¿cierto? Y dijimos ya, me voy a poner en campaña, voy a hacer mi trabajo despertando la conciencia. Uno jura que es uno muy voluntarioso, no, es el ser que ya lo tomó y lo puso en regla, dice, vamos que ahora empezamos, listo. Entonces el ser va a necesitar que uno empiece a comprender ciertas cosas. Uno hace un estudio de Joyce y le va a empezar a mostrar ciertas experiencias. ¿Y por qué? Porque le empieza a guiar, la Divina Madre le empieza a guiar, ¿cierto? Empiece con este, sigue con este y vamos con este otro. Y se lo va a mostrar en sueños. Luego el avance, ¿cierto?, que va haciendo y todos los progresos también se los va a ir mostrando la Divina Madre, el ser, ¿cierto?, a través de esa partícula que es la Madre Divina, le va mostrando. Pero en eso, ¿cierto?, el lenguaje, el tipo de comunicación, los símbolos que empieza a experimentar uno, los números que empieza a ver, a veces uno dice sin sentido, ¿cierto? Oye, es que no tiene sentido, soñé que tenía que esperar una semana, porque, ¿cierto?, para que suceda X cosa, y empieza uno, y uno no encuentra sentido. ¿Por qué? Y esto es lo que es importante comprender. Porque el ser está formando un lenguaje con uno respecto a experiencias que son nuestras, pero que en el mundo de los sueños tienen una interpretación. Es decir, no es que sean literales necesariamente siempre. Muchas veces es un lenguaje, ¿cierto?, como se llama también, arquetípico y o simbólico. Tiene cierto símbolo que solamente, y el ser ahí está formando este lenguaje, nosotros lo vamos a entender. Porque para nosotros, ¿cierto?, hay cosas que son de una forma determinada en nuestra vida. Y por lo tanto el ser, cuando construye ese lenguaje, lo está haciendo en función de esas experiencias anteriores, porque sabe que es la forma que poco a poco uno va a empezar a comprender. Entonces, cuando uno va y con esa comprensión que poco a poco va obteniendo de sus sueños, va a interpretarle a otra persona sus sueños, está cometiendo ¿qué cosa? Un error. Porque el lenguaje que está uno, poco a poco, el ser está hablando con uno, ¿cierto?, tiene un sentido en base a sus experiencias, que no son las mismas de las demás personas. Entonces, por eso, muchas veces para uno una cosa va a significar una cosa y para otro otra cosa distinta. Y se lo va a estar mostrando con un nombre distinto, se lo va a estar mostrando de una forma distinta porque responde a su propia comunicación, a su propio lenguaje en relación con su ser. Entonces, cuando uno va y cuenta sus experiencias a otros, no les sirven a otros necesariamente. ¿Por qué? Porque le están sirviendo a uno, a su propio avance. Si una persona, ¿cierto?, está haciendo el cambio de su energía sexual, es decir, está empezando ya a no fornicar, sino que empezar a levantar su energía, ahí se sumó Lion Punk y Sifu Jorge en Kung Fu, en Instagram. Bienvenido. Ese lenguaje, 36 químico también se suma. Ese lenguaje, ¿cierto?, que se ha ido formando, está directamente en relación con la persona que está viviendo la experiencia. Entonces, si esa persona está transformando su energía, es decir, no está fornicando, y empieza a tener, ¿cierto?, un cambio en los colores de su energía, se lo van a mostrar de una manera muy precisa a esa persona. Uno lo vivirá mirando animales distintos, de distinto color, se lo irán mostrando. El cuervo negro, la paloma blanca, en fin, el faisán rojo, etc. Pero habrá otros que se lo mostrarán de otra manera, ¿cierto? Cambio, ¿cierto?, en la luz del cielo, en fin, van a haber formas muy distintas, pero es la capacidad de cada uno de interpretación de su propio sueño lo que le va a hacer claridad de lo que le están diciendo. Le va a dejar preciso, esto es lo que me están mostrando. Y así, luego, ¿cierto?, cuando encienda el fuego sagrado, la persona también lo va a vivir muy claramente con un símbolo. Y cuando empiece a hacer sus grados, empiece sus iniciaciones, también hay mucho de sabiduría que se va obteniendo con la propia muerte de los yoes, el estudio y muerte de los yoes,
empieza a dar mucha sabiduría. Pero esa sabiduría se la ganó ¿quién? El que hizo el estudio. Esa persona se la ganó, porque estudió, mató yo con su divina madre, se esforzó, se levantó en la noche quizás a meditar, o después del trabajo cansado y todo igual, se puso a estudiar, hizo su esfuerzo. Y también, ¿cierto? Se metió y empezó y no se quedó ¿cierto? Con una justificación, no, sino que no permitió justificación y empezó, en el día se está autoobservando, está viendo todos los detalles que le mostraron en el estudio de esos yoes, en la meditación, y está matando, hasta que logra matar ciertos yoes. Entonces se ganó por derecho propio esas experiencias y esa sabiduría. Y habitualmente esa sabiduría es privada. Ese conocimiento es íntimo, corresponde a la vida íntima de uno. Y no tiene por qué ir a contársela a nadie más. Pero obviamente que si uno ya va viendo que funciona, cómo funciona y los beneficios que uno empieza a obtener, uno le puede explicar a los demás cómo se hace. Claro, el estudio del yo se hace de esta manera, empieza a orar con su divina madre, no permita justificaciones, muera si se empieza a justificar en ese mismo instante, madre mía, elimíname estas justificaciones, madre mía, quiero llegar a la verdad, permíteme conocerlo. Necesito eliminar esto, estoy aburrido, estoy arrepentido de lo que he hecho. Así, de corazón, si uno lo va haciendo, empieza a meterse y se empieza a matar, todavía esos detalles que van mostrándole, va a profundizar. Pero de allí, la sabiduría que internamente le van a mostrar, debería ser privada. Porque cuando uno la devela, uno está cometiendo una falta no grave, gravísima. ¿Qué significa una falta grave, gravísima? A uno lo empiezan a poner ciego, le empiezan a quitar la experiencia. Y es de las cosas más duras que una persona puede experimentar, vivenciar en este trabajo. Y es lo más habitual que ocurre. ¿Por qué? Porque nos ponemos, ¿cierto?, orgullosos, vanidosos, que es otro de los yoes, ¿cierto?, que tenemos. Y sutilmente el orgullo quiere contar. La vanidad quiere mostrarse. La vanidad quiere hacer sentir que uno está trabajando. Que los demás crean que uno está trabajando y eso, ¿cierto?, de alguna manera me trae un cierto sabor psicológico de agrado, pues sí, qué rico que saben que estoy trabajando, que estoy haciendo. Una persona se quedó trabajando, haciendo su muerte en marcha toda la noche, es un asunto de esa persona. Ahora, si eso le sirvió, bueno, maravilloso. Le explica la muerte en marcha a otra persona, la otra persona verá cuándo la hace. Si hace la meditación 2 veces a la semana, o sea, perdón, al día, 2 horas y que se queda hasta que las velas no ardan, ¿cierto? Y trabaja duro, bueno, maravilloso. Pero enseña a meditar, no tiene para qué ir a hablar de su esfuerzo, si lo quiere decir bien, pero menos aún hablar de las experiencias. Eso ya es lo que va a generar, ¿cierto?, que le corten poco a poco la visión, la vista interna. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar, ¿cierto? Le van a quitar la vista por unos días, una semana, le van a mostrar. Y luego deja de tener experiencia. Luego, ¿cierto?, puede ser sigue hablando la persona, sigue no entendiendo que le están diciendo, ¿cierto?, que tiene que dejar de hablar y deja de tener experiencias un mes. Luego un año inclusive. Pero lo peor, varios años. 10, 15, 20 años sin tener experiencias. O hasta la vida completa. Pero es más, una persona podría llegar a ser desencarnada por estar develando secretos internos. Si una persona va avanzando en su trabajo y mientras más avanza, va a ir llegando a conocimientos que son mucho más ocultos. Y eso es lo que hay que comprender. Estamos hablando de conocimientos ocultos. Por eso se llama esoterismo. Conocimiento oculto. Por eso hablamos de ocultismo. Conocimiento oculto. Quiere decir que para llegar allá, a ese conocimiento, hay que haber ya entrado bastante. Si una persona a esos niveles empieza a develar esa información, la verdad que eso
puede llegar a tener consecuencias fatales. Esto hay que comprenderlo. El conocimiento oculto es oculto. Y eso es muy grave, ir a develarlo. Muchas cosas, muchas experiencias tienen que ver con procesos no solo de la persona, le van a empezar a informar de procesos inclusive, ¿cierto?, a nivel humanidad, a nivel país, va a empezar a saber realidades duras, difíciles, que no son muy digeribles, pero si se lo están develando es porque empieza ya se ha desarrollado una confianza, ¿cierto?, una posibilidad de saber que ahí hay alguien que está cuidando esa información. Más sin embargo, también se pueden tratar de pruebas, porque a nosotros nos van a estar probando siempre, siempre. ¿Y cuál es la máxima prueba, cierto? El silencio. La obediencia y el silencio son claves para el trabajo interior. Obediencia es que si nos mandan a hacer algo, ir a hacerlo, sin preguntar ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Le dicen, vaya, que usted tiene que ir a tal lugar a abrir sala o a hacer tal cosa, uno tiene que ir. Y no tiene que cuestionar, no tiene que hacer ningún tipo de problemática. Obediencia, eso es obedecer. Internamente, ¿cierto? Le van a dar una instrucción y uno saber que tiene que hacerlo. Silencio, le van a mostrar, ¿cierto?, que en realidad muchas veces se utiliza el silencio a través de un libro cerrado, se lo van a mostrar, ¿cierto?, cerrado. Y quiere decir que eso es absolutamente íntimo, eso no se puede develar a nadie, ni a la pareja. Hay cosas que no pueden salir de ese ámbito. Y en general, solamente cuando a uno le empiecen a mostrar que puede abrir la boca, van a mostrar el libro abierto, ¿cierto? Le van a indicar que sí puede contar lo que está viviendo, porque puede ser de utilidad, como por ahí preguntaba Tierna Famosa, para otras personas, pero se lo están diciendo. Entonces, eso también tiene que ver con el nivel del trabajo, el nivel de la comprensión. Evidentemente, para una persona neófita que está recién empezando, probablemente no acceda a grandes informaciones, pero poco a poco va a ir adentrándose más y más y más, y cada vez que demuestre, ¿cierto?, que se ha merecido, más información se la van a ir dando. Pero en la medida que no, en la medida que empiece a contar, yo hice tal cosa, oye, esto es así, no, esto es así, yo te vi a tales personas haciendo tal cosa, y empieza, ¿cierto?, a irse de lengua, esa persona la van a poner ciega. Y créame que es la experiencia más, podríamos decir, dura para una persona que está buscando su liberación, es que lo dejen ciego. Porque en realidad pueden pasar años y lo van a dejar ciego hasta que aprenda. Y es más, ¿cierto? La persona podría llegar a terminar su vida y nunca volver a recuperar la vista interna. No quiere decir que no sueñe, no, pero va a volver a tener solamente esos sueños que tenía antes. Esos sueños que son muy típicos nomás de cotidianos de la vida, de lo que hizo, de los deseos, pero nada que tenga que ver con su propio trabajo interior. Y entonces allí la cosa se pone muy complicada, difícil para poder trabajar, porque en realidad nosotros todos debemos comprender que el trabajo interno, la principal forma de llevarlo adelante es en relación a nuestras experiencias internas. Nosotros estamos buscando despertar en el astral, estamos buscando despertar en el causal, en el mental, logrando la meditación para llegar al causal, construyendo los cuerpos para poder hacernos habitantes de esas dimensiones. Ese es el objetivo. Pero si a uno le cierran la ventana, la puerta y todo, y no lo dejan ver, la cosa se pone pesada. Y pueden pasar muchos años antes de que siquiera empiece a tener algunas experiencias nuevamente. Entonces, es importante comprender esto. Para aquellas personas que estamos en este trabajo, es trascendental aprender a convertirnos en personas silenciosas. Silenciosas de esas experiencias. A eso se refiere, silenciosas de eso que se nos está brindando, que se nos está dando. Saber, cuando uno quiere transmitir algo, saber hacerlo de una manera en donde nunca quede la idea de que la persona lo vivió.
Eso es muy importante. Y desde allí en adelante, ¿cierto? Uno cuidar mucho lo que le están mostrando. Es fundamental para esto, ¿cierto? Tener mucha autoobservación, porque si uno no se está autoobservando, no se da ni cuenta y larga y cuenta cosas de uno y ¿cierto? Empieza a develar. O va y pregunta, oye, mira, el otro día soñé tal cosa aquí, ¿qué será eso? Así muy relajado. ¿Qué está haciendo ahí? Uno está abriendo su mundo interior, su mundo, su vida íntima, lo más íntimo que puede llegar a tener, lo está poniendo a nivel público. Y claramente, cuando alguien hace eso, ¿qué está permitiendo? Que cualquiera venga y se meta en su intimidad y empiece y pueda decidir, hasta pueda desviarlo. Claro, porque uno es tan inmaduro que en vez de confiar en el ser, empieza a confiar en otras personas y claramente esas personas también, ¿cierto?, van a empezar a incidir con opiniones, con sugerencias, con solamente cosas de gente dormida. Gente dormida opinando de cosas de gente dormida al final. Porque el que está develando sus sueños es porque está dormido. Está durmiendo su conciencia. Entonces, ¿qué está pasando allí? Cuando alguien abre su mundo interior y viene un dormido y le empieza a opinar, le puede decir, no, resulta que te van a matar, o resulta que tal persona te engaña, no sé qué, no sé cuánto, y bla, bla, bla. Y viene el otro dormido igual, cree toda esa historia. ¿Y quién quedó de lado? El ser. Entonces esto se vuelve realmente peor que una telenovela. Peor. Peor, ¿cierto? Porque está lleno de chisme, de intriga, de dime y direte, de verdad a media, de que nadie sabe, de ignorancia más que nada. Entonces, peor que el periodismo, peor que la televisión y la radio. Que todos creen que saben y que tienen idea, en realidad ninguno tiene idea de dónde está parado. Y eso es justamente lo contrario de lo que estamos buscando. Entonces, aquel que quiera su avance interior debe cuidar absolutamente lo que pasa en su vida íntima. Debe aprender también a cuidar su vida privada, con su pareja, sobre todo con su pareja. Que si tiene un problema, si tiene una dificultad, nunca, nunca, nunca ir a pelear en frente de otras personas. Que pueden haber peleas, claro, si las pueden haber, porque estamos queriendo mejorar, pero no es que estemos con alas y con aureolas ya de angelitos, no. Pero no por eso ir a ventilarse o pelearse cuando hay otras personas en el medio. Muy familiares podrán ser, muy cercanos, pero no corresponden. No tienen por qué enterarse de los asuntos de la vida privada de uno, ¿sí? Y menos, ¿cierto?, uno prestarse para ir a ventilarlas por ahí públicamente. Todo eso lo que está pasando, ¿cierto?, es que en realidad uno está desconociendo el nivel de importancia que cada cosa tiene. Uno tiene que saber el contexto en que está ocurriendo las cosas. Hay lugares donde es propicio hablar, otros lugares donde es propicio callar. Y es cierto, una de las grandes sabidurías es ser dueño del propio silencio, para no ser esclavo, ¿cierto?, de la lengua de uno mismo. Uno se puede transformar en esclavo, en víctima de su boca, de su lengua, cuando no es dueño de su propio silencio. Entonces es necesario aprender a ser dueño del propio silencio, empezar a formar esa vida íntima, anotar los sueños. Cada vez que uno sueña, ¿cierto?, y no sabe lo que le están diciendo, porque a veces que uno intuitivamente sabe lo que le están diciendo, listo. Y otras veces no, bueno, anotarlo, se despertó, anota, y a veces no entiende nada, y pasan semanas y no entiende nada, y sigue anotando, hasta que un día empiece uno a armar el puzzle. Se van a empezar a juntar las piezas, y van a quedar cada vez las cosas más claras. Va a comenzar a tener una claridad. Pero el lenguaje que está ahí creándose es lo importante también. Hay señas que son exclusivas, de exclusivo uso de uno mismo con su propio ser. No le va a servir a nadie más. Hay cosas comunes. Si uno le muestra una construcción, que está uno levantando una construcción, eso que está empezando su trabajo interno. Si uno le muestran un temblor, un sismo, que se están desmoronando las casas, se están cayendo los cerros, bueno, que se están viniendo abajo todas las creencias, las ideas, ¿cierto?, los preconceptos, está empezando a destruir lo antiguo, lo viejo. Magnífico. Hay cosas comunes, ¿cierto?, que uno puede entender, pero cada vez se va dando cuenta de cositas más propias de la comunicación del ser con uno, y ahí uno debe estar
como se dice, pilas para anotar, para comprender, para empezar, ¿cierto?, a saber qué es lo que el ser le está diciendo. Cada vez que uno se despierte, uno debiera darse el tiempo de estar ahí tranquilo, 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 sin moverse. A veces antes de abrir los ojos uno despierta. Y ahí, ¿cierto? Si se agarra del último sueñito que está recordando, empieza a hacer el rounding down. Y poco a poco, ¿cierto?, va trayendo el sueño anterior. Y si lo hace, usted se va a dar cuenta. Hágalo. No tiene que creer, tiene que hacerlo. Y va a empezar a agarrar ese sueñito y más atrás, y más atrás, y más atrás. Y eso, todo eso lo va notando. No importa que en el minuto no entienda, no importa, no se preocupe. Lo va notando, lo va notando, lo va notando. Y luego, ¿cierto?, va a empezar poco a poco a tener, y va a llegarle como por, ¿cierto?, arte de magia, y va a decir, eso era. A veces en el día va a conectar. Eso es lo que me estaban diciendo. Ahora sí que lo entendí. Tiene que uno permitirse ese proceso. Y es un proceso que va a tomar un tiempo, porque en el fondo uno está pensando en entender cómo el maestro interior, su propio maestro, le está mostrando, le está diciendo las cosas. Se los va a decir de una manera muy sencilla, siempre con un lenguaje muy, muy preciso, que a uno con el intelectualismo le cuesta, pero si uno empieza y reflexiona, y luego lo suelta y lo deja ahí hasta que, ¿cierto?, ya con la reflexión que hizo y en los días de repente, y empieza poquito a poquito a tener, y luego empieza a juntar con otros que no han entendido y empiezan a tener todos una concatenación, eso, están concatenados, están hechos una cadena, están todos ligados, es una historia, una misma historia, es un propio, ¿cierto?, un único gran sueño que le están mostrando, ¿cierto? Se lo mostraron en pequeñas escenas. Y empieza uno a tener más claridad y más claridad de lo que está haciendo. Porque esos sueños no es que se lo estén dando como para diversión. No. Se lo están dando porque es información de sí mismo, de su propio trabajo. Dice, hay una pregunta, dice, me queda una duda, dice, Tierras Babosas. ¿Solo las experiencias astrales no se pueden contar en la vida íntima? La vida íntima tiene que ver con nuestro mundo interior. Todo lo que en nuestro mundo interior va ocurriendo es parte de nuestra intimidad privada, ¿cierto? Quiero decir, de la persona. Si uno tiene comprensiones a través de la muerte psicológica, también eso es privado. Todo lo que uno está avanzando, si uno logró, ¿cierto?, experimentar la meditación de tal forma y logró una experiencia, un conocimiento particular que le dieron, eso es privado. Todo lo que corresponda a las prácticas que nosotros hacemos, meditación, desdoblamiento, estudio de yo, es cierto que es la meditación reflexiva tan importante, ¿sí? La muerte en marcha, todos los progresos que se van haciendo, todo, siempre corresponde al mundo de la vida íntima, aquello que en realidad también, ¿cierto? Nosotros debiéramos cuidar, ser celosos, la verdad que debiéramos ser celosos con esas cosas, tener un celo en el sentido, ¿cierto?, de cuidar esas cosas, ¿cierto? Como se dice, hay que aprender. Paola Torres se unió por Instagram. Bienvenida, Paola. Qué bueno verte por ahí. Ojalá que esté muy bien el sur de Chile. Con Paola y con Ivonne también. Hay que saber, ¿cierto?, osar. Hay que, ¿cierto?, que en el fondo quiere decir con esta capacidad de abordaje, de ir, vamos a hacer, ¿cierto? Ser osado a la hora de practicar, de buscar, de meterle gana al asunto. Hay que saber osar. Que también hay que saber callar. También hay que saber desear. Saber desear es que en realidad, ¿cierto?, con deseo, con verdadera intención de querer hacer las cosas, no con frialdad. Voy a hacer desdoblamiento, ¿sí? Me quedo dormido. No, ponerle concentración, ponerle ganas, ponerle entusiasmo a lo que vamos a hacer. Pero también hay que saber callar. Es fundamental saber callar. Es que si no sabemos callar, en realidad nos van a castigar rapidito y vamos a durar muy poco.
Y después nos vamos a frustrar, porque en realidad cuando a uno le cierran créanme, a uno le cierran la experiencia y después de verdad que dice, bueno, es que como que, no sé, pues no hubiera soñado en, no sé, en 10 años y quedó cerrado. Hasta que no demuestre que en realidad se está ganando nuevamente la oportunidad de que le den más información. Entonces es muy doloroso. Entonces, saber callar es fundamental. También se habla internamente de, ¿cierto?, aplicar escuadra y compás, que es un símbolo, ¿cierto?, esotérico. Escuadra y compás, ¿cierto?, que en realidad quiere decir que tiene que tener tiene que estar todo medido, muy equilibrado, muy guardado. Son simbolismos que en el fondo lo van ayudando a uno a ser cauto. Hay informaciones que son muy bonitas, recibirlas, uno se puede sentir muy grato, muy contento, muy, como se dice, con beneplácito, con pucha, pero no por eso uno puede develarlas. Es más, tiene que ser mucho más severo en el sentido de no guardar. Ahí, si alguien necesita, ¿cierto? Gracias a ti también, Tierna Famosa. Hay algunas, nosotros en el curso tenemos unas hojitas que tienen algunas instrucciones, ¿cierto? De algunas ideas de significado de sueño y las podemos compartir con aquellas personas que lo pidan, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp. Se lo vamos a compartir si lo piden, no hay ningún problema. Más de alguna vez la hemos compartido. Pero esos son como las primeras elementos que uno va teniendo como inicio. Pero poco a poco uno va a ir construyendo su información. El ser le va instruyendo o le va construyendo esa información. O sea, uno se va a dar cuenta, va a saber en algún momento si su trabajo lo hizo en otras vidas o no. Y lo va a saber a través de símbolos. Va a saber, ¿cierto?, si en realidad ya había caminado estos caminos. Va a saber quizás, y le van a mostrar claramente, si viene de otra existencia y en qué lugares estuvo haciendo este trabajo. Inclusive le pueden estar mostrando claramente cuáles fueron los yoes donde se quedó estancado. Se lo van a mostrar. Cuando uno la embarra, ¿cierto?, también se lo van a mostrar en la vida cotidiana. Y se lo van a mostrar como es, ¿cierto? Cuando lo han cometido errores en la vida diaria, internamente le van a mostrar el error y le van a ayudar a entenderlo. Cuando a uno, ¿cierto?, le vengan enfermedades, se las van a mostrar las enfermedades. Y uno tal vez no va a entender de qué enfermedad se trata, siquiera se va a dar cuenta, pero luego uno junta las piezas y dice, esto era. Estaba clarito ahí, yo no lo veía. Y si no, un minuto está, ¿cierto?, y necesita atención médica inclusive, le van a decir. Es que empiezan a guiarlo a uno así, pero como un niño. Una cosa y otra, no lo van a dejar caerse. Y si viene algo pesado, también le van a decir. Hasta riesgo de pérdida del cuerpo físico, o si hay riesgo, ¿cierto?, de perder el trabajo, si echar abajo lo que se está armando, se lo van a mostrar. Entonces, ¿qué necesita uno? Hacer su trabajo y empezar a abrir esa comunicación interna y callarse. Porque el gran error es hablar. Y fíjese usted que cuando le están dando información a uno es porque está empezando a hacer bien las cosas. Pero uno se pone a hablar y empieza en el fondo a perder esa comunicación y ya empezó a embarrarlo. Y le empieza a embarrar. Y le embarra feo. Entonces uno necesita poder, ¿cierto?, comprender esta clase en ese sentido y comprender el trabajo que uno está haciendo. Hay una, dice Berta, bienvenida Berta, dice, buenas tardes, una consulta y podemos decir que soñar con una persona que no está en este plano, a una persona muy cercana, como una hija, contar que soñamos con un familiar cercano para ambas. Entiendo quizás lo que me preguntas. Mira, todas las cosas son graduales, estimada Berta. Todo es un proceso. Muchas veces uno puede contar a alguien, ¿cierto?, que soñó una experiencia como la que tú comentas. Pero a veces ni siquiera uno está comprendiendo lo que ahí le estaban diciendo en el sueño. Entonces, no termina de ser tan útil quizás si uno ni siquiera sabe por qué o qué le estaban mostrando. A veces uno cree entender, pero a veces ni siquiera se imagina.
Entonces pasa a ser como una copucha nomás, ¿cierto? Es como cuando uno tira algo y dice, oye, no sabéis nada, pues, y y cuenta el sueño. Listo. Y ahí, no sé, pues eso es lo que soñé, dice uno, así como muy inocente. Bueno, pero ¿y entonces qué sentido tuvo haber contado eso? Eso como que habría que detenerse a mirar, bueno, pero ¿para qué conté? A ver, yo sé lo que me están mostrando, lo tengo claridad de por qué soñé esto, qué sentido tengo precisión o no. Y si tengo precisión, sé que tengo que contarlo, me lo dijeron, me indicaron que tengo que ir a contar eso. Eso sería como lo que quizás debiera uno empezar a entender. Claro, uno cuando dice, que es un familiar, ¿cierto? Es algo muy de nosotros, de la familia, en fin. Pero a veces en estos son símbolos que hay que comprender. No necesariamente se trata de esa persona particularmente. Podría así serlo. Entonces uno no sabe la diferencia hasta que no desarrolle bien su intuición. A veces uno le pueden estar mostrando a la mujer, a la esposa, y uno jura que es la esposa. Y le están mostrando en realidad a su divina madre. O le están mostrando a la mamá de la esposa. Y uno piensa que es la suegra. Y le están hablando de la suegra. Y no, le están hablando de la madre divina de su esposa. Y así, porque en realidad, claro, ¿cómo le va a mostrar el padre y le quiere decir, mira, tu madre divina, le tiene que decir tu madre, ¿cierto? Tu mamá. ¿Y cómo se la muestra? Con la imagen de la mamá de uno, si le quieren hablar de la madre de uno. ¿Se va entendiendo? Entonces, no es literal necesariamente, de hecho, pocas veces es tan literal. Habitualmente todo es un símbolo en el sueño. Y eso es lo que hay que comprender. Entonces, a veces uno cree que está contando algo de un familiar y en realidad a veces no se trataba del familiar, sino que le estaban hablando de ese símbolo que significa a esa persona en términos internos. Siempre y cuando uno esté haciendo su trabajo, le van a estar mostrando probablemente el símbolo, no la persona. La persona es un símbolo, lo que simboliza. Eso es lo que importa, comprender. ¿Qué es lo que simboliza esta persona? Y es más, este es un tips, una forma. Muchas veces a uno le resulta mejor comprender el sueño cuando uno lo verbaliza. No es que se lo contemos a otra persona, sino que lo verbalicemos. Oye, dice uno, me mostraron a mi mamá. Se lo dice a sí mismo. Ya, pues mi mamá, mi madre interna. Pues. Oye, y que me ayudaba, decía. Ya, Es más, a veces no le muestran la mamá de un estudiante del curso, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué tengo que ver yo con la señora tal? Sin nada que ver, sin la mamá de tal persona. Y ahí uno se da cuenta que están recibiendo uno ayudas de los padres internos de esos estudiantes del curso, por ejemplo. Y le están ayudando. Hay símbolos como, ¿cierto? El bus, ¿qué significa el bus cuando, ¿cierto? Va lleno de gente, cómo va la persona? O le muestran una escuela. Llegan alumnos a la escuela y uno dice, mira, qué simpático, ¿qué tengo que ver yo con la escuela? Y ahí se da cuenta porque identifican a unas personas que están llegando a la escuela. Hay gente que está entrando al curso, a la clase. Ah, y estas personas vienen a hacer tal cosa y uno va entendiendo, pero nunca ir a hablar con esas personas de esos asuntos. Decir, oye, me soñé contigo porque resulta que tú estás haciendo tal cosa. No, eso no tiene ningún sentido, uno tiene que callarse. Y uno dice, pero, oye, y si te mostraron que va a morir esa persona, usted tiene que callarse. Uno tiene que ser capaz de callar hasta lo más duro que uno le estén informando. Callado. Y se lo están mostrando muchas veces para probarlo, a ver si uno es capaz de mantener silencio. Pero si a uno van y le muestran algo y va y se lo cuenta, ¿qué está haciendo? Copuchento. Es peor que los programas de copucha de la tele. Peor, uno tiene la lengua suelta, pero así, pero gratis. Ni le pagan. A los de la tele por lo menos le pagan. A uno no, gratis, van a hacer copuchas de cosas que no sabe uno. Entonces es importante que uno aprenda mucho a callar. Y antes de ir a abrir la boca, saber, yo sé lo que me están mostrando, comprendo perfectamente por qué me están mostrando esto. Y si lo comprendo perfectamente, me dijeron que tengo que ir a hablarle a alguien, a contarle a alguien, sea quien fuere.
Porque el que se está ganando la información es uno, y es uno el que tiene que valorarla, y saber atesorar, y por lo tanto saber y llegar a aprender a identificar si tiene que decir o no. Eso es lo fundamental. Cuando uno logra eso, entonces se va ganando muchos y muchos más beneficios. Cuando un maestro va despertando, empieza a despertar sus facultades, uno empieza a abrir sus facultades y empieza a saber todo, absolutamente todo de todos, del que se le cruce, empieza a saber todo. Entonces, eso se lo ganó, porque el que está, ¿cierto?, a ese nivel, no le dice nada, oye, usted se va a morir en un mes, oye, ¿sabe qué? El cáncer de no sé cuánto. No, tiene que estar en capacidad de saber todo de todos y guardar silencio de todo eso, salvo que se le indique que tiene que hacer. ¿Se entiende, no? Hay que ser mucho disciplinado en eso, mucho, muy disciplinado, muy, muy severo en ese sentido, porque cuando uno es así, realmente a uno le van a dar, pero por baldes así, pero hordas de información, de sabiduría, de conocimiento, y ahí uno ha demostrado que se lo ganó, por silencio, por respeto absoluto a lo que la divinidad le está entregando, callado. No sé si por ahí Berta nos ayuda. Dice Roberto, ¿qué tal Roberto? Bienvenido, qué bueno que está por ahí. Dice desde el Perú, Roberto, nos acompaña muy bien. Buenas tardes, profesor. Dice una pregunta. Las experiencias astrales no se pueden contar, pero como el maestro Samael contaba sus experiencias y cómo así que te ayudan en salir astral, pero si la palabra dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya, ahí hay varios temas. Primero, cuando uno habla, por ejemplo, de las experiencias astrales no se pueden contar, no se deben contar. De poder, las personas pueden, pero van a pasar lo que estamos diciendo. No debiéramos contarlo, esa es la sugerencia, esa es la invitación. Y es más, puede ser, como dije, inclusive nos pueden llegar a cortar las experiencias y después nos cortan toda la comunicación y es más, después se puede venir hasta la desencarnación de la persona. Realmente uno puede estar metiéndose en problemas graves, y no poco, mucho. Y luego dice el maestro Samael, a ver, la experiencia extraña no hay que contarla, ahora dice, pero en relación con el maestro Samael, es que, ¿qué estábamos diciendo? Cuando una persona va adquiriendo su conciencia, sabe perfectamente qué es lo que puede contar y qué es lo que debe callar. Porque hay misiones también. Hay personas, ¿cierto? O en este caso maestros que tienen una misión, una labor. Y él contaba, y estoy seguro, con toda claridad de que lo que estaba contando y las experiencias que estaban contando eran las que podía contar. Pero un maestro nunca va a contar, ¿cierto?, de manera pública, hacer claridades de en qué nivel está, en qué vértebra va su energía. No debe contar eso. No debe contar las iniciaciones que lleva. No debe contar, ¿cierto?, qué cuerpo ha creado o no. Si lo hace, es bajo su responsabilidad. Y hay que saber que hay una responsabilidad necesariamente que lleva cada palabra que nosotros estamos emitiendo. Hoy ya somos y debemos ser responsables de todo lo que decimos. Ahora, lo que haga o no haga un maestro, eso no es asunto de uno, ¿cierto? Porque en realidad el que lo está haciendo es responsable de por qué lo está haciendo. Y hay que saber entender eso. Y de hecho, los libros que él escribió están en base a su experiencia. Pero hay muchas cosas que ahí no aparecen. Lo que aparece es lo que es de utilidad para el estudiantado. No hay en ningún caso, ¿cierto?, necesidad de contar cosas que no tienen utilidad para los demás. Pero ¿quién lo sabe? El que está en ese nivel. El que está en el nivel de maestro sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que no. Y si está cometiendo un error, créame, Roberto, y para todos nosotros, le van a hacer saber y le van a castigar por el error. Porque la divinidad es muy severa con estos asuntos. Y evidentemente, ¿cierto?, cada quien va a tener que ir aprendiendo a controlar su lengua y a trabajar sus yoes que están ahí detrás. Ahora, hay una
Tercera parte de la pregunta dice, ¿y cómo así que te ayudan a salir del astral, pero si la palabra dice, te ganas el pan con el sudor de tu frente? Ya. Nosotros tenemos cierto, las experiencias astrales son también graduales. Cuando nosotros llegamos por primera vez a estos estudios, probablemente vamos a tener ciertos chispazos si es que antes no tuvimos experiencias, o si los tuvimos, no importa. Cuando una persona empieza a practicar los mantras, es muy probable que tenga cierto rápidamente alguna experiencia. Y eso está perfecto, porque son con la intención de estimular a que siga uno practicando. Pero luego va a tener que, como tú dices ahí, ganarse su experiencia. Ya va a tener que hacer más esfuerzo y quedarse hasta ciertas horas a veces haciendo un mantra hasta lograr salir. Y una y otra noche y otra noche y otra. Y así hasta que logre. O meditar, lo mismo. Va a lograr meditar después a veces de años de mucha práctica. Incesante, no de vez en cuando, no, práctica incesante. Está demostrando y se ganó esa experiencia, ¿cierto? Bien. Pero eso es algo, ¿cierto? Que en realidad va acompañado de las experiencias, ¿cierto? Que van recibiendo de parte de los maestros. Los maestros, cuando develan, ¿cierto? El mismo maestro Samuel que, ¿cierto? A través de los mantras fue clarificando este mantra, ¿cierto? Para el desdoblamiento, hágalo así, hágalo así, vaya. ¿De dónde sacó eso? De su propia práctica, de su propio aprendizaje internamente, ¿cierto? De lo que él fue recibiendo, y él empezó a compartir y a develar. Perfecto. Pero cada uno tiene que hacerlo. Entonces, no es que a uno, ¿cierto?, no le sirva, no, eso le sirve y es válido, pero no le cuenta a uno, ¿cierto?, el maestro, el detalle, qué son las experiencias que está teniendo. Los maestros van develando las experiencias que sean de utilidad para los alumnos. Así de sencillo. Pero hay muchas cosas que uno ni se entera ni se va a enterar jamás, porque son cosas íntimas, de la vida íntima de ese, ¿cierto?, proceso de ese maestro. Allá ese maestro con sus experiencias y cada uno tiene que hacer la propia. Pero evidentemente las herramientas y las experiencias que sirvan, el maestro las va a identificar y va a saber qué es lo que puede y no debe contar. Nosotros muchas veces no tenemos claridad de eso, y por eso es mejor que mientras no la tengamos, siempre, 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 silencio. Y poco a poco, ¿cierto? En la medida que uno se vaya haciendo consciente, porque eso no se hace de un rato para otro, uno va a ir sabiendo qué cosas decir y qué cosas no decir. Pero eso es en el tiempo y en la medida que la propia conciencia va despertando. Hoy con un 3% de conciencia, la verdad que uno lo que más comete son errores. Hay que ser bien sincero. Lo que más tiene, ¿cierto?, son los orgullos, las vanidades, ¿cierto?, el querer aparentar, el querer... Usamos palabras altisonantes, queremos tener nombres rimbombantes, nos gustaría tener cierta forma física atractiva, tenemos unos yoes fanáticos y mitómanos, pero que son del terror, son terribles. Y cada cosita que nosotros le demos cabida, la van a agarrar para hacernos creer que somos superiores, que somos, ¿cierto?, adelantados al resto, que vamos en la punta de la cosa y que somos lo máximo. Y estamos más perdidos que no podríamos enterarnos de lo perdido que estamos, porque no hemos despertado conciencia. Entonces, la sugerencia, y de eso se trata Roberto, es que uno aprenda a morir mucho y a callarse mucho. Morir mucho, 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 mucho. Y si es que a uno le muestran que tiene que hablar, inclusive hasta dudar de eso. Y cuando lo tenga seguro, 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 porque el ser se va a encargar, si uno se equivocó en una decisión, le va a mostrar que va equivocado. Y cuando ya tenga muy claro, ahí va a ser que uno va a abrir la boca. Esa es la sugerencia. Porque después de haber abierto la boca, la verdad es que no hay remedio. Como dicen, ¿cierto? Cuando ya el vidrio está roto, ya no se puede arreglar. Entonces, mejor que lo reten por no hacer, hasta cuando, ¿cierto?, por no abrir la boca, que se le dijeron que abra y uno se aguantó y dice, a ver, no estoy seguro. Bueno, que lo reten y le digan, ya, pues, tiene que hablar. Bueno, ahí ya le están diciendo claramente que tiene que hablar. Ya, gracias Roberto también. Vale, qué bueno. Dice Berta, gracias.
Y pedir que la persona tampoco cuente en sus sueños. eh, Eso ya cae en la decisión de cada uno. La verdad, mi estimada Berta, cada uno hay el libre, entre comillas, somos libres o somos víctimas de nuestra lengua. Pero uno le puede enseñar sin decirle que le está enseñando. ¿Cierto? Le puede decir, oye, de repente a veces uno no cuenta y le da más sueño. ¿En serio? Sí. Me voy a quedar callado entonces. Claro, porque es verdad. Si uno no cuenta más, le dan más información. Entonces uno le puede tirar así como una clave. Te paso un dato. ¿Sabes qué le dice uno? Mira, a veces uno no cuenta nada y le empiezan a dar más experiencia. Porque yo te lo puedo explicar, ¿cierto? Igual que cuando uno tiene un amigo y le cuenta una historia y viene ese amigo y la cuenta por todas, lo mismo, le dice, ¿cierto? Internamente. A uno le están dando una confianza y uno cuando habla de esas cosas, uno está rompiendo la confianza, entonces no le van a contar más. Por ejemplo, si uno quiere por último ayudar. Pero es una opción de cada uno al final que es lo que hace con su experiencia. La idea es que si nosotros estamos en este trabajo interior, cada vez nos volvamos más eh, maduros con la información y la reservemos, la guardemos. Y nos vamos a dar cuenta que van a empezar a aumentar las experiencias y uno queda como sorprendido y dice, oye, antes parecía que no soñaba nada, porque ahora no alcanzo ni a procesar, no alcanzo ni a notar todo lo que las experiencias, y sabe uno que son experiencias, no son sueñitos así como del día, no, son experiencias que le están mostrando qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cada cuánto tiempo, y le dan la receta completa a veces de una situación para resolver. Hay cosas de la vida que uno necesita resolver, trabajo, a veces vida de pareja, hay cosas de resolver de las prácticas, hay cosas de yoes, y uno se lo están dando en el sueño. Y uno no se termina de enterar porque no está siendo consciente de eso. Y no está siendo consciente porque como no lo comprendemos, no entendemos lo que nos están diciendo, vamos y lo hablamos. O lo olvidamos. Ni siquiera se nos ocurre anotarlo. Si nosotros hacemos ese hábito, vamos a empezar a tener oleadas de información todos los días o todas las noches. Y eso nos va a servir mucho para nuestro trabajo. Uno la anota y después va a empezar a hacer sus reflexiones y luego, ¿cierto?, empieza a hacer su análisis del sueño y se va a dar cuenta que va a empezar a encontrar el hilito para empezar a poder comprender qué es lo que le están diciendo. Y ahí la cosa va a ser muy bonita, en serio, porque uno se va a poder hacer de mucha información que no pensó que era información y luego se va a dar cuenta que le están dando una información muy linda, muy buena para su propio trabajo. La ayuda a veces que viene de las estrellas. Uno dice, no entiendo por qué soñé, no sé, alguien dice con estrellas. Y a veces le están diciendo que las abuelas le están ayudando desde las estrellas, le están ayudando desde el cielo. Y uno a veces pasa desapercibido. Y se asusta a veces. Terremoto, y soñé con un terremoto terrible. No, se va a caer todo Santiago, todo. La mitad de Chile se va a romper, o Sudamérica, y en fin, le mostraron cosas fuertes. Uno sabe que está mostrándole el mundo interior de uno, que está derrumbándose, pero positivamente, ¿no? Si lo que tiene que pasar es eso, pero uno no se entera y cae con los yoes del miedo. Por eso mejor callarse y después en tranquilidad, en frialdad, ahí uno va a empezar a dar con la respuesta. Y pedirle al ser, Padre mío, no entendí el sueño, no lo entiendo. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, no entiendo el sueño. Perdóname, muy honestamente no entendí. Quedé colgado, ¿no? ¿Qué me están diciendo? No lo sé. Pero uno, ¿qué hace? Va y empieza a contarle, oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿sabes qué? Estoy soñado una vez con esto que me pasó esto. Y uno así muy relajado, y ahí le echan frío todo. Se echan frío todo. Echa a perder la comunicación. ¿Sí? Así que esa es la invitación a volvernos serios, a entender los límites de la información y los límites de nuestras relaciones para saber, ¿cierto?, que hay cosas que no corresponden, que salgan de nuestra vida íntima, hay cosas que no corresponden, que salgan de nuestra vida privada, que son de nuestra pareja y de uno, y que hay cosas que no tienen por qué ir a parar allá a la vida pública. Esa es la importancia principal. Y sobre todas las cosas, aprender a cultivar el silencio interior y el lenguaje con nuestro ser.
hasta que no logremos realmente un nivel alto en donde también vayamos sabiendo qué cosas contar y qué cosas no tienen ningún sentido contar. Y observación para descubrir esos yoes que le gusta contar. ¿Por qué le gusta contar? ¿Qué sentimos? ¿Qué sabor psicológico estamos sintiendo cuando estamos contando cosas? ¿Sí? Perfecto. Ah, qué bueno, Berta. Qué bueno que le quedó muy claro, Berta, de verdad. Me alegra mucho leerlo. Así que, nada, contentos de que hayamos podido compartir esta clase hoy día. Y si Dios quiere, nos vemos ya el jueves. Tal vez en la semana vamos a tener alguna noticia para nuevas actividades. Ahí les vamos a estar comentando. Y de todas maneras, esperando que tengamos un muy buen día domingo, que sea provechoso para el trabajo y que realmente estemos construyendo algo que dure más allá de la vida, de esta vida. Gracias también a ti, Paola. Un abrazo, cuídate, mucho éxito. Gracias por conectar. Y así a todos. Paubico también, Paubico22. Saludo. También para ti, gracias. Gracias. Y así a todos y cada uno de ustedes que se han podido conectar por Instagram y por YouTube, les agradecemos mucho su paciencia. Ayer no pudimos conectarnos, pero ya hoy día estamos acá y felices de poder compartir esta información. ¿Sí? Un abrazo fuerte y fuerza para todos nosotros para poder trabajar interiormente, aprovechar nuestro trabajo interior a cada instante y cada segundo de la vida tenga un sentido constructivo y edificante. ¿Sí? Gracias a ti, Rafael. Un abrazo, saludos también. Bueno, para todos y cada uno, cierto que tengamos buenas tardes, buenas noches y aprovechemos nuestro tiempo. Que tiempo que se va no vuelve y tiempo y energía son la misma cosa. Aprovechen. Gracias, que estén muy bien.